Hola, mi nombre es Brenda Vanegas y soy la directora y guionista del proyecto Las Locas de la Praviana. Las Locas de la Praviana es una historia que llega a nosotros a raíz de que empezamos a hacer mucho trabajo de investigación sobre la población LGBTI. Y una de las cosas que para nosotros fueron significativas es darnos cuenta que de esta masacre, que fue una de las masacres que se dieron en el contexto de la Guerra Civil del Salvador, sobre todo a principios de los 80, donde las desapariciones eran todavía más grandes que en el resto de la Guerra Civil, no había mayor información, ¿ya? Lo que se debía a que no hubiera mayor información es que en el caso de las mujeres trans no habían familiares que buscaran a estas mujeres, porque eran sus mismas familias las que habían echado a sus familiares, a sus hijas, en este caso, de sus casas, y no había un interés genuino por saber dónde estaban o qué les había pasado. Eran las mismas mujeres trans las que buscaban a estas mujeres desaparecidas. Una cosa que para mí fue relevante también a la hora de decidir escribir y estudiar esta historia fue la alianza que tuvimos con dos organizaciones de derechos humanos LGBTI. Por un lado está ASPID, que son unas mujeres organizadas trans que empezaron a velar por sus derechos humanos, y por otro lado Amate El Salvador, que ha sido como la organización que ha tenido interés en llevar el registro histórico de la población LGBTI. Esta masacre, ¿verdad?, de las mujeres de las pravianas, a quienes les llamaban las locas de la praviana, porque en aquel tiempo todavía no había un concepto o un nombre que las pudiera de alguna manera identificar como grupo trans de la población LGBTI, como mujeres trans de la población LGBTI, fue cuando una de ellas me dijo: es que la guerra terminó, la democracia llegó a El Salvador y los acuerdos de paz llegaron, pero a nosotros como mujeres trans nunca llegó ni la paz, ni la democracia, ni los derechos. Y eso para mí es relevante porque también nos pone en un punto donde estas masacres no solo fueron, digamos, protagonistas en aquellos contextos de guerra civil y política, que además había una justificación de limpieza social que se hacía con un grupo anticomunista, donde ponían en el mismo renglón a ladrones, asesinos, mujeres trans, prostitutas, profesores, curas, etcétera, que no iban de acuerdo con el régimen que en aquel momento existía. Creo que hablar de las locas de las pravianas de los años 80 es también hablar de las mujeres trans que siguen sufriendo este tipo de violencia sistémica, donde sus asesinatos, desapariciones básicamente son normalizados hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Camila Enríquez y soy productora ejecutiva de la película Las Locas de la Praviana. Las Locas de la Praviana es una película que busca la recuperación de la memoria histórica de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador. Actualmente como productora estamos en la etapa de investigación y esto ha sido una gran revelación para nosotros, ya que hemos descubierto diferentes necesidades y retos que la película nos está pidiendo. Uno de los retos más importantes para nosotros es el tema de hacer una película de época. Sabemos todo lo que conlleva hacer una película de época en temas de producción, logística, arte, permisos, etc. Pero para nosotros es muy importante reflejar la veracidad de los hechos. Por otro lado, uno de los temas más importantes para nosotros es que al trabajar con la comunidad LGBTIQ+, queremos tener un gran tacto al escribir el guión, al escribir los guiones, por lo cual buscamos mucho el tema de asesoría en perspectiva de género. Y finalmente, estamos muy emocionados de compartir que estamos haciendo y trabajando, potenciando diferentes alianzas con productores de México y España que nos ayudarán a tener una mejor visión, una visión más técnica y objetiva durante todo el proyecto. Por todas esas razones, nosotros vemos la gran necesidad de como profesionales formarnos en diferentes áreas para generar un buen producto y más allá de un buen producto, que nuestra película genere diálogo, que recupere un poco la memoria histórica, en específico de la comunidad LGBTIQ+, y que genere un punto de reflexión. Muchas gracias.